Hace 10 años, Consoli Sánchez y Miguel Ángel Álvarez fundaron ADF Formación, una empresa que no solo ha crecido con el tiempo, sino que ha formado y transformado a miles de personas y además ha acercado el conocimiento a nuevas realidades profesionales. Hoy, a 10 años de su fundación, hablamos con ellos para ver cuál fue el origen de la empresa, cómo ha evolucionado y hacia dónde se dirige. Bueno, pues ADF Formación nace justo hace 10 años y nace desde la ilusión que Miguel y yo teníamos por hacer una formación diferente a los demás, más innovadora, que realmente llevase la formación para el empleo a su exponente máximo, que es encontrar trabajo, y siempre haciéndolo de una manera pues dinámica y divertida. Nace de esa idea fundamental. Empezamos en un coworking, pues con lo que llevábamos de casa, nuestro ordenador, nuestros bolígrafos, y ahí empezó nuestra ilusión. La verdad, sabes que yo incluso iría más allá, sabes, en el tiempo, ¿no? La verdad que nuestra experiencia profesional y personal se remonta a casi 20 años, ¿vale? Que nos conocemos, tanto personalmente como profesionalmente, porque yo creo que de esos 20 años, aproximadamente, te diría que casi 18 años hemos estado trabajando juntos en diferentes empresas y en diferentes proyectos, de los cuales 10 de ellos son en ADF, ¿no? Entonces, nosotros en ese momento, la verdad que trabajamos en una fundación que pertenecía al sector aeronáutico y que daba formación, estaba dentro de ese ámbito. Y bueno, fue nuestra primera toma de contacto con el mundo de la formación. Al final, pues la fundación tuvo una serie de diferentes problemas en los que no nos sentíamos muy a gusto. Y ese fue el momento en el que tomamos conciencia de que teníamos que tomar la iniciativa de emprender y tratar de hacer lo que hasta ese momento habíamos estado haciendo para otros, hacerlo directamente para nosotros, ¿no? Y ese fue el momento en el que tomamos conciencia y sentamos las bases, como muy bien ha dicho, digamos, con Sole, para iniciar este proyecto. Casi 2 décadas trabajando juntos, 10 años dedicados a este proyecto que es ADF. Y al principio, ¿cuál diríais que fue el mayor reto que se presentó a la hora de constituir este proyecto? Bueno, pues Yo sí lo tengo claro, a ver si coincidimos. Suena que había muchos retos. Fueron muchos, pero tuvimos uno que a ver si coincidimos, que con Soli diga bueno, empieza tú. Bueno, iniciar, digamos, una empresa desde cero absoluto, como bien ha dicho, digamos, con Soli, es tremendamente complicado, ¿no? ¿Vale? Porque además nosotros, como ha dicho, empezamos en un coworking, empezamos ella y yo en solitario, con nuestros ordenadores personales y con nuestro único bagaje de nuestro interés y nuestra motivación para que esto empezase, digamos, a funcionar, ¿no? Además, me acuerdo perfectamente que cuando constituimos la empresa, etcétera, nosotros lo hicimos con un horizonte temporal que era relativamente corto, porque pensábamos que en un plazo de 4, 5, 6 meses a lo sumo iba a salir la primera convocatoria de la Comunidad de Madrid a la que nosotros nos queríamos presentar y evidentemente queríamos pelear por empezar, digamos, a ganar nuestros primeros cursos, ¿no? Entonces ese horizonte temporal que más o menos pues teníamos en mente y habíamos articulado pues la viabilidad del proyecto para que en ese plazo de tiempo pues esa convocatoria saliese, digamos, a la luz y nos pudiésemos presentar, pues de repente nos encontramos con la tremenda sorpresa de que esa convocatoria se demora, ¿vale? No sale cuando tenía que haber salido y nos obliga, digamos, a esperar pues prácticamente un año. Imaginaros una empresa recién montada, recién constituida, cero facturación, pues con el reto que supuso tener que aguantar un año de viabilidad económica, sufragada, lógicamente, pues con el remanente de tesorería de nuestras casas y de nuestros bolsillos, ¿no? Durante todo ese tiempo, la verdad que sí que fue un punto de inflexión bastante duro, ¿vale? Porque aguantar un año, entre comillas, en el dique seco no fue nada fácil, ¿no? Sí que nos permitió avanzar, digamos, en otras cosas, ¿no? Es decir, durante todo ese tiempo, pues evidentemente pudimos hacer muchas más cosas, pues a nivel de diseño de página web, configuración de página web, acreditar nuevos centros. O sea, nos permitió armarnos como empresa, porque fue un tiempo suficiente, pero sí que fue un reto desde un punto de vista logístico, económico y funcional. Para mí, yo creo que uno de los más importantes que hemos, digamos, acometido durante todo ese periodo. ¿Coincides con Soli? Sí, desde luego ese primer año fue muy duro.
sobre todo por la incertidumbre. Teníamos muchas ganas, mucha motivación, pero a la vez siempre va unido con el emprendimiento la incertidumbre de no saber lo que inicialmente estaba previsto que saliese en 4 o 5 meses, pues como bien ha dicho Miguel, se retrasó 1 año y eso hizo que tuviéramos pues 1 año entero con todos sus días de incertidumbre, es decir, apostando por algo que no sabíamos cómo iba a salir. Y digamos que poniendo por delante pues nuestras casas, nuestra inversión personal y bueno, nosotros veníamos siempre de trabajar para otros por cuenta ajena y de repente ser la primera vez que te lanzabas a la piscina y hacer algo por cuenta propia y tener la incertidumbre de que salga bien o no salga bien, era una presión muy fuerte para nosotros y para nuestras familias. Pero yo aquí siempre digo que esa travesía del desierto que siempre hemos hablado Miguel y yo, es mucho mejor pasarla cuando tienes un socio que cuando estás tú solo, es decir, cuando no tienes socios y eres tú únicamente el que emprendes, porque al final tener una persona con quien puedes charlar, transmitir tus miedos, tus incertidumbres. Por ejemplo, Miguel siempre tenía como más incertidumbre, más miedo y yo era ahí como la más intrépida, ¿no? La que decía, no, pero bueno, sí va a salir y que luego pensándolo con el tiempo digo, qué loca, podía no haber salido. Pero bueno, yo tenía ese pálpito y ese presentimiento. El optimismo, ¿no? Sí, ese la optimismo. ilusión. Y bueno, luego en otros momentos me ha faltado a mí y lo ha aportado Miguel y al final esas cosas son las que nos han complementado y nos han hecho estar hoy aquí. Os complementáis bien como socios. Luego entraremos un poco a ver esta parte. Yo, vamos, desde mi perspectiva, Pensamos que sí. hace 10 años que os conozco y puedo decir que sois un equipazo. Pensamos que sí. Vamos a hacer un ejercicio. Miguel, en una palabra, ¿cómo definirías ADF hace 10 años, en sus inicios? Pues mira, nosotros, digamos, en ADF tenemos una forma singular, nos constituimos como una asociación, ¿vale? Esto no fue algo fortuito, fue algo que se hizo de manera plenamente consciente y se hizo por varios motivos, ¿no? Pues desde motivos económicos, también pensamos que era una forma de constituir la sociedad que nos podía permitir, digamos, acceder a determinados tipos de subvenciones que podían ser beneficiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo realmente lo resumiría, ¿sabes?, en una frase, ¿no? Una asociación, ¿vale?, es una suma de personas, que en nuestro caso es literalmente eso, ¿vale? No solamente con la parte, podríamos decir, de dirección de la empresa, sino también, digamos, con las personas que a lo largo de todos estos años se han ido incorporando a la plantilla de la empresa, ¿vale? Es decir, somos un grupo de personas, un grupo humano, que hasta ahora hemos tenido la inmensa fortuna de que yo creo que es un grupo muy conexionado, gente muy trabajadora, gente que se ha vinculado de una manera clara desde el principio, digamos, a la empresa, y eso es lo que nos ha permitido poder crecer y mantenernos durante todos estos años, ¿vale? Es decir, yo resumiría, digamos, a ADF como una asociación, como una suma de voluntades hacia un mismo bien, que en este caso es impulsar la empresa y desarrollar la formación. Y de alguna manera, Consoli, ¿tú crees que eso ha cambiado en estos 10 años? ¿Se ha plenipotenciado? Sí, claro, ADF inicialmente es que Miguel y yo éramos todos, o sea, éramos los informáticos, los gestores de la formación, los que llevábamos la página web, los que llevábamos la contabilidad, es decir, el hecho de haberlo hecho todo nos implica un conocimiento 100% de lo que hoy en día es la empresa. El paso del tiempo ha hecho que se vaya incorporando gente maravillosa, que haya ido asumiendo funciones y haya permitido que Miguel y yo podamos dedicar tiempo a otras cosas y eso también nos ha hecho crecer. Entonces, claro, evidentemente no es lo mismo, pero el haber estado tan presentes en el nacimiento de ADF y haber sido los padres, como digo yo, de este hijo y cuidarle ahí hasta el mínimo detalle ha hecho que hoy sepamos pues 100% lo que hace cada persona en la empresa, cómo lo hace y tengamos esa capacidad de valoración que también nos permite ser justos. ¿Con qué propósito surge ADF? Y dado que ya estáis poniendo sobre la palestra que evidentemente sois dos emprendedores natos y que la empresa se ha formado un poco con vuestro ADN, ¿qué valores personales creéis que tiene ADF o habéis querido destacar, ¿no? Sobre todo. Pues mira, como ha dicho Miguel, ambos dos ya venimos desde hace 20 años trabajando en el mundo de los recursos humanos
y entonces siempre hemos tenido muy cerca a la persona, el valor de la persona como parte del talento principal de la empresa, y veníamos de una fundación aeronáutica donde los dos pudimos en los 2 últimos años trabajar el tema de la formación y bueno, cómo se planteaba allí la formación o cómo se hacía, nos dimos cuenta que muchos fallos y errores que se cometían que nosotros no queríamos hacer así. Entonces, trasladando esa experiencia a lo que fue después el proyecto ADF, pues básicamente lo que queríamos era que ADF fuese un proyecto humilde, sobre todo, honesto y sincero. Es decir, nuestra intención era la que era hacer formación para el empleo, ayudando a los alumnos a encontrar trabajo, que muchas veces nos perdemos en otras cosas y al final el alumno cuando viene a hacer un curso ADF lo que quiere es encontrar un trabajo y nosotros siempre lo que hemos hecho es acompañarles muy, muy, muy de cerca y que no se pierda ese valor que para mí es el más importante y el que más valor tiene en ADF. Yo hago hincapié, sabes, en eso, ¿vale? Nosotros, y eso yo creo que lo compartimos al 100% ambos, ¿vale? Siempre en todas las actividades y en todos los negocios que hemos tocado durante todos estos años, y últimamente, por supuesto, digamos en ADF, ¿vale? Yo creo que un pilar fundamental es la confianza, ¿vale? Es decir, yo creo que es fundamental a la hora de vender, a la hora de gestionar una empresa, a la hora de conseguir un cliente, generar ese grado de confianza, ¿vale? Y yo creo que ese grado de confianza, tanto con los alumnos como en este caso con las entidades públicas con las que trabajamos, como la Comunidad de Madrid, los diferentes ayuntamientos, organismos públicos, colegios, etcétera, etcétera. Ese grado de confianza y de profesionalidad yo creo que siempre lo hemos tenido muy presente y no solamente lo hemos tenido muy presente, sino que hemos sabido transmitirlo, digamos, a los demás. Tú ten en cuenta que cuando empiezas, sobre todo cuando eres una empresa que presta servicios, el cliente que te va, digamos, a contratar, el único, digamos, baremo que tiene para decidir si hace ese trabajo contigo, sabes o no lo hace, es ese punto de confianza que tú seas capaz de generarle. Porque ese punto es el que te va a permitir que te pruebe y luego posteriormente, después de que te pruebe, pues evidentemente que valores si tu trabajo está bien hecho o mal hecho. Para mí la confianza, tanto en lo personal como en lo profesional, es tremendamente importante. Y en el ecosistema de la formación actual, ¿qué creéis que diferencia ahora, tras esa trayectoria de 10 años, a ADF versus otras empresas del entorno? Yo considero que al haber nacido, bueno, somos una empresa muy nueva en un sector muy viejo. Es decir, todas las empresas con las que nosotros competimos de manera amigable, porque luego la verdad es que nos llevamos todos bastante bien, son gente que vienen de segundas generaciones y terceras generaciones y sin embargo ADF es un proyecto absolutamente nuevo. Eso nos ha permitido ser muy flexibles, tanto en nuestra organización interna, en la estructura que luego se ha ido desarrollando, en las instalaciones. La tecnología siempre ha sido mucho más moderna que el resto porque se ha implementado desde el minuto 1 y sin embargo, pues yo considero que hay otras muchas empresas que se han tenido que ir acoplando a las necesidades del sector. Y luego yo creo que nosotros, aparte de que somos un sector muy resiliente, ADF en concreto nació en plena vorágine de cambios normativos que afectaban a la formación para el empleo. Sin ir más lejos, la ley principal que ahora mismo nos sustenta, que es la 30/2015, es de septiembre del 2015 y nuestra primera convocatoria fue en 2016. Es decir, nacimos con el cambio normativo más importante del sector en mucho tiempo, en 40 años. Entonces, y a partir de ahí nos han ido cambiando continuamente normativas, convocatorias, ahora estamos con la nueva ordenación de formación profesional en la que estamos integrados y como hemos nacido en ese continuo cambio, digamos que nos adaptamos muy bien y yo creo que esa ventaja competitiva la tenemos frente al resto. ¿Cuál diríais que ha sido, antes os preguntaba por, digamos, el mayor reto que afrontasteis al inicio, pero durante esta década,
y viendo que es un entorno constantemente cambiante, ¿cuál diríais que ha sido el momento más destacado al que os habéis enfrentado, quizá de cambio, ¿no? Pues fíjate, yo te diría que pasado, digamos, ese momento un poco complicado del inicio, esa sorpresa en el retraso de la convocatoria, yo creo que fíjate que ahora mismo estamos en otro momento, ¿vale? Que es tremendamente importante para la empresa, ¿vale? Un hito, digamos, importante ha sido tener en propiedad y montar el centro en el que ahora mismo, digamos, estamos, que para nosotros y con nuestra trayectoria, pues ha sido un paso que yo considero muy importante, es decir, tener nuestras propias instalaciones, no tener que depender de terceros para poder ejecutar la formación de la manera que nosotros consideramos que se tiene que hacer, ¿vale? Y ahora mismo vamos a tener que afrontar otro reto que yo creo que es tremendamente importante, porque ahora mismo, dentro de lo que es el sector, nosotros ya no somos una empresa pequeña, como éramos lógicamente cuando iniciamos, ¿vale? Y tampoco somos una empresa grande, es decir, somos una empresa mediana, podríamos decir, ¿vale? Que ya tiene un volumen de facturación y un volumen de negocio respetable, y sí que tenemos que intentar pegar ese salto para convertirnos en una empresa mediana grande, ¿vale? Eso va a implicar una serie de cambios tremendamente importantes a todos los niveles. Es decir, vamos a tener que reforzar la plantilla de la empresa, es decir, vamos a tener que contratar a mucha más gente y hay que tratar que las nuevas incorporaciones sigan manteniendo los valores y los principios de todo el personal que hasta ahora forma parte de ADF, ¿vale? Posiblemente tendremos que afrontar un reto de expansión territorial con todo lo que eso va, digamos, a conllevar, es decir, irnos a otra comunidad autónoma, montar otra delegación. Otros retos que ya estamos asumiendo, digamos, este año es el haber participado en convocatorias en las que anteriormente nunca habíamos participado, como son convocatorias estatales. Es decir, ahora mismo, tanto en 2025 como 2026, son unos momentos bastante estratégicos para el devenir de la empresa, ojalá para los siguientes 10 años. Hablaba Miguel de la plantilla, del equipo, ¿cómo ha influido también esa construcción del equipo que habéis hecho? Digamos, ¿qué peso ha tenido también en el desarrollo de la empresa? Porque hay empresas que, bueno, al final los líderes tiran, marcan el camino, marcan esa estrategia y el equipo ejecuta. Pero hay otras empresas que, digamos, que aunque tengan una estructura piramidal, sí que hay una mayor conexión. Tú hablabas antes de esa cohesión del equipo y las personas influyen, ¿no?, en el desarrollo de la empresa. ¿Ha sido así en el caso de ADF? Sí, 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 totalmente. En nuestro caso, desde luego, nosotros hemos tenido, bueno, en estos 10 años, pues una incorporación de personal bastante fuerte. Somos ahora mismo 14 en plantilla, más bastantes profes. Y bueno, la verdad es que hemos tenido suerte. Hemos sido afortunados. La gente que siempre se ha ido incorporando a ADF se ha sentido siempre, yo creo que muy integrada, muy comprometida y muy en línea con los objetivos y los valores de la empresa, y ha sido relativamente fácil. La verdad es que la gente siempre ha dado lo mejor de cada uno y estamos súper agradecidos al equipo que tenemos, porque al final esto es un equipo y sin ellos pues tampoco podríamos estar Miguel y yo hoy aquí si no hubiéramos podido delegar y saber que lo que se delegaba se hacía y se hacía teniendo esa seguridad y esa tranquilidad de que estaba todo bien y controlado. Tú no te puedes dedicar a otras cosas, no puedes ir a otras convocatorias, no puedes ir, lo que dice Miguel, a una expansión fuera de la Comunidad de Madrid, es imposible. Entonces, precisamente esa expansión se hace bajo la certeza de que sabemos que tenemos un equipo muy bueno que va a responder. Hay que seguir ampliando posiblemente, pero bueno, ya tenemos una base muy sólida. Yo creo que ahí, ¿sabes?, hemos hecho dos cosas bien, ¿vale? Además son dos cosas que las hemos hecho no solamente, digamos, en ADF, sino que las hemos venido haciendo en otras empresas en las que hemos trabajado, ¿no? Yo creo que sí que tenemos un cierto criterio a la hora de seleccionar el personal. Yo creo que como consecuencia del bagaje de todos los años que hemos trabajado en el mundo de los recursos humanos, que yo creo que eso nos ayuda, ¿vale? Es más, por ejemplo, cuando hablamos con otras empresas de nuestro sector, ellos nos manifiestan que están teniendo bastantes dificultades a nivel de plantilla, ¿vale? Nosotros llegará un momento en que las tendremos, porque también es verdad que a lo mejor son empresas que son mucho más grandes que nosotros, con lo cual, evidentemente, no es igual manejar una plantilla de 30 personas con una plantilla de 300, ¿no? Pero yo creo que esa parte de reclutamiento ha sido, digamos, una parte acertada. Y luego nosotros siempre hemos apostado mucho, y yo creo que es algo que nos ha salido muy bien, por la promoción interna, ¿vale? Es decir,
con gente que al final hemos incorporado, que han ido haciendo al principio a lo mejor una serie de funciones muy básicas o muy elementales en la empresa y que con el paso del tiempo les hemos ido formando, les hemos ido dando confianza, ellos también se han predispuesto para asumir esas nuevas responsabilidades y eso yo creo que a día de hoy nos ha dado muy buen resultado y desde luego que en eso estamos absolutamente de acuerdo en que sería nuestra base para seguir apostando en un futuro. Hemos hablado, digamos, de la estructura interna de ADF. Vamos a ver, contadme cuál es el impacto que desde vuestra perspectiva tiene este proyecto en las personas, que al final son a quienes ponéis en el centro, los estudiantes de ADF, los alumnos, las alumnas. ¿Tenéis alguna anécdota o cómo creéis que, o con certeza, cómo sabéis que está impactando ADF en las personas? Pues mira, por ejemplo, por poner un ejemplo de cifras, solamente en Fuenlabrada nosotros movemos en torno a 600, 700 alumnos desempleados, tanto de Fuenlabrada como pueblos de alrededores, y de esas 600, 700 alumnos, el 63% consiguen un trabajo. Entonces, el hecho de que alguien consiga un trabajo y venga aquí y nos lo cuente, para mí es el mayor de los logros. En la línea que también estamos trabajando desde hace 2 años, que es la línea de necesidades educativas especiales, hemos tenido también una inserción en torno al 34% aproximadamente, que vale casi el doble, como digo yo, porque que al final esas personas que les cuesta tanto encontrar trabajo, tener una oportunidad a través de las prácticas no laborales, consigan que les conozcan, que son capaces y que pueden hacer cualquier tipo de trabajo, porque son súper disciplinados, pues que ellos consigan trabajo es un súper logro también de ADF y de todo el equipo de ADF. Y en Ocupados, que es la otra línea que manejamos, ahí estaremos hablando de que pasan por aquí unos 400, 500 alumnos al año y de esos 400, 500 alumnos posiblemente el 80% está mejorando sus competencias profesionales y consiguiendo una acreditación que le va a permitir o mejorar en su puesto de trabajo o conseguir un puesto de trabajo mejor dentro del área que ellos se hayan propuesto. Entonces yo creo que el impacto es importante teniendo en cuenta que Fuenlabrada tiene unos 200.000 habitantes y que la oferta formativa que ofrece ADF ahora mismo puede suponer tranquilamente el 30% del total de la oferta que se mueve en Fuenlabrada a nivel gratuito, es decir, ellos no pagan absolutamente nada, con lo cual yo creo que el impacto es muy, muy positivo. Yo, sabes, comparto, digamos, al 100% todo lo que ha dicho. Es más, no podemos olvidar que nosotros estamos circunscritos a una formación muy especial que es la formación para el empleo, ¿vale? Es decir, no podemos olvidar que el objetivo de toda esta información, de toda esta formación, tanto por parte de la administración como por nuestra parte, es mejorar el nivel de empleabilidad de las personas, con lo cual no hay mayor grado de satisfacción para nosotros que alguien venga por la puerta y nos diga que gracias al curso que ha realizado con nosotros ha conseguido un trabajo o ha conseguido mejorar profesionalmente, ¿vale? Sobre todo, a mí, por ejemplo, me produce una satisfacción enorme, ¿vale? Cuando hay personas, ¿vale? Que tienen una determinada edad, que por determinados motivos se han podido quedar descolgados del mercado laboral, gente que tiene algún tipo de discapacidad, pues el hecho de que puedan conseguir un trabajo gracias a la formación que han recibido, digamos, en ADF, a mí y a Consoli, y yo creo que al equipo en general nos llena de satisfacción y de orgullo. Obviamente, el mundo cambia. Antes hablaba Consoli de cómo cambia la normativa. La tecnología cambia, hay que innovar, no podemos parar. También eso está en el ADN también del emprendimiento. ¿Cómo creéis que influye la innovación y la tecnología en ADF? Bueno, pues influye muchísimo. Yo creo que tuvimos un punto de inflexión brutal, que fue el COVID. Nosotros, como te he dicho antes, nacimos ya siendo tecnológicos, porque bueno, ya nacimos en una época en la que la tecnología estaba ya ahí pues incipiente. Y bueno, cuando vino el COVID, nosotros ya teníamos todo digitalizado, ya teníamos plataformas y enseguida nos supimos adaptar a lo que ahora llamamos el aula virtual, que bueno, gracias a que se desarrolló el aula virtual,
la gente durante el COVID pudo seguir haciendo formaciones, incluso pudimos hacernos cargos de toda la gente que venía de los ERES y demás, que hubo bastante follón con eso. Entonces, bueno, ha sido súper importante el desarrollo de la tecnología, pues el aula virtual, por ejemplo. Y luego para nosotros también ha sido muy importante innovar en el centro nuevo y dotarlo de las mejores tecnologías para que al final los alumnos puedan trabajar cómodos y puedan tener, digamos que replicar en clase lo que luego puedan hacer en su puesto de trabajo. Eso siempre nos obliga a estar el día en cuanto a licencias de todo tipo. Hemos pasado del proyector a las pantallas plasmas y bueno, ahora en clase trabajamos mucho también con herramientas virtuales, Kahoot, espacios inmersivos, donde el alumno al final también se desarrolla de una forma más cómoda y sobre todo más gamificada y lúdica. Que el antiguo PDF que te tenías que aprender o se exponía en un proyector y bueno, pues ahí va el profesor leyendo. Nosotros siempre hemos sido más innovadores en ese sentido. Ha ido de la mano, por lo que veo también, la tecnología y la innovación con la innovación pedagógica, ¿no? Es decir, que al final no solo se trata de tener mejores artilugios o mejores tecnologías, sino también de formar al profesorado para que hagan uso de ellas de forma correcta, ¿no? Además, sabes que yo creo que el uso de la tecnología ha sido, y yo creo que va a ser todavía más en estos años venideros, un elemento fundamental a la hora de definir el crecimiento y la supervivencia de muchas de las empresas que en este momento, digamos, existen en la actualidad, ¿vale? Estamos en un momento vertiginosamente tecnológico, ¿vale? Nuestro sector, como dijo Consoli, digamos, al principio, es un sector por empresas que muchas de ellas tienen una cierta antigüedad, que tienen unas ciertas tendencias y yo creo que todo el tema tecnológico como que les cuesta, ¿no? Entonces, digamos, tener esa motivación por acercarnos a ese mundo tecnológico, yo creo que puede marcar una diferencia importante, tanto en el presente como en el futuro, ¿no? Es más, mira, yo, sabes, hace unos meses vi, sabes, unas estadísticas que me llamaron mucho la atención y lo que hacen es poner un poco, digamos, en valor nuestra pequeña historia. Es decir, 10 años no es mucho tiempo, pero ya es un tiempo prudencial, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió tremendamente cuando pude ver de que el 60% de las empresas que se abren en España no son capaces de sobrevivir 5 años. Imaginaros todas las que se caen, digamos, en ese proceso, pero solamente el 17% de las empresas son capaces de tener más de 10 años de historia. Entonces, nosotros, fíjate que estamos en ese momento y ya nos podríamos considerar como unos privilegiados porque pertenecemos a ese 17% que ha sido capaz de sobrevivir y de consolidarse a ese periodo de tiempo que no parece muy largo, pero que al final en el mundo empresarial 10 años es un mundo y es difícil estar y mantenerse, ¿no? Entramos en la recta final de esta charla, vamos a un apartado un poco más personal. Hemos hablado antes de esa importancia de ser socios, de ser compatibles, de luchar mano a mano, codo con codo. ¿Qué habéis aprendido el uno del otro en estos, es que no puedo decir 10 años, vamos a hablar de estos 20 años de trayectoria y en los 10 últimos de ADF? Bueno, pues a ver, lo que aprendes sobre todo, a ver, esto es como un matrimonio, yo siempre lo digo, porque al final aquí pasamos casi más tiempo que en nuestras casas y bueno, como ya a Miguel le conozco de hace ya pues 20 años, de los cuales, como él bien ha dicho antes, 18 hemos trabajado juntos, yo creo que sobre todo lo que he aprendido de él es, él es muy analítico, por ejemplo, él se preocupa mucho más que yo por las cosas y a mí me ha hecho tener ese grado de prudencia que quizás yo no tenía. Y sobre todo yo creo que el valor que tenemos él y yo juntos, porque al final yo creo que ADF funciona por la combinación de ambos dos, es decir, no funciona ni por él ni por mí, funciona porque en el fondo somos dos personalidades diferentes pero que nos complementamos. Y en esa complementación es donde está el éxito de ADF, porque cuando yo he necesitado empuje, él me lo ha dado, y cuando yo creo que él ha necesitado empuje, yo se lo he dado, o nos hemos frenado, también en algunos casos. Entonces, bueno, yo creo que lo bonito de esta relación es la complementación, el haber aprendido el uno del otro, de, bueno, pues de los fallos,
de las virtudes, bueno, pues al final de eso vas aprendiendo, vas apuntando y eso hace que avances. Entonces eso es lo más importante, avanzar. Yo creo que ese conocimiento de tiempo, ¿vale? Nos permite que yo creo que tenemos muy claramente definido en qué cosas ella es mejor que yo y en qué cosas a lo mejor soy yo mejor que ella, ¿vale? Entonces, esa distribución de esos roles y de esos papeles ante determinadas situaciones y ante determinadas circunstancias se producen de una manera muy natural, ¿vale? Y luego sí que es verdad que como llevamos mucho tiempo, tenemos un alto grado de confianza. Es decir, yo si me preguntasen, digamos ahora mismo, de cuántas personas me puedo fiar al 100%, ¿sabes? En esta vida, son muy pocas y una de ellas es Consoli. Y yo creo que eso lo dice todo. Sí, sí, ahí lo has cerrado de manera de plata. Vale, y para quien nos esté escuchando, quien esté viendo esta entrevista, vosotros habéis dicho que habéis empezado como los buenos emprendedores en un coworking de cero con vuestros bolis, vuestras carpetas, vuestros ordenadores y habéis llegado hasta aquí. ¿Qué consejo le daríais a quien quiera emprender en estos tiempos tan complejos? Bueno, a ver, yo consejos, yo sobre todo le daría ánimos. Eh, Sí, hacen falta. A ver, emprender es muy difícil. Muchas veces vendemos la palabra emprendimiento y la tenemos de una mácula como muy idílica. Yo lo comparo con la maternidad. Te lo venden como todo muy idílico, es todo fenomenal, somos emprendedores, startup, y no es así. La realidad es que tienes que tener mucha motivación, tienes que trabajar muchísimo, pero si haces esas dos cosas y eres constante, que es la otra palabra que creo que es importante en la combinación, lo consigues. Y creo que no hay nada más bonito en la vida que ver cumplir tus sueños. Y al final, aunque es muy duro, cumplir un sueño merece toda la pena del mundo. Así que ánimo, hay que emprender, es muy duro, pero si sabes combinar esas tres palabras, que es sacrificio, esfuerzo, constancia, pues cumples tu sueño y eso es maravilloso. Yo hay una variable que creo que es muy importante y que recomendaría para cualquier joven emprendedor que se quiera sumar, digamos, a esta iniciativa, al margen de todo lo que ha dicho, digamos, Consoli, que por supuesto, digamos, lo comparto al 100%, ¿vale? Yo creo que es muy importante también el bagaje cultural y profesional que puedas aportar, ¿vale? Es decir, yo creo que no es igual de fácil, siempre va a ser complicado, ¿no? Pero no es igual de fácil, digamos, lanzarte a la aventura del emprendimiento a lo mejor con 21 años que con 40 años, ¿vale? ¿Por qué? No por nada, sino porque tú con 40 años evidentemente has vivido, tienes una cierta trayectoria profesional y todos esos sinsabores que has sufrido a lo largo de todos esos años te van a tener y te van a aportar un músculo, un callo ante determinadas situaciones con las que te vas a enfrentar en el día a día, sí o sí, y que te va a permitir verlos desde una perspectiva, pues yo creo que mucho más adecuada, ¿no? Yo siempre, sabes, sabes, un amigo que me lo ha dicho muchas veces y bueno, yo lo repito, ¿vale? Que siempre dice que no es fácil ser rico porque si fuese fácil, mucha gente lo sería. Pues el emprendimiento es un poco similar y es un poco las cifras que he dicho, digamos, anteriormente, ¿vale? Es decir, no es muy complicado montar una empresa, yo creo que lo complicado es hacer que la empresa sobreviva. Punto uno. Y luego el segundo punto es que no solamente sobreviva, sino que la empresa sea lo suficientemente rentable como para permitirte vivir pues con un mínimo de calidad de vida, que es en el fondo lo que todos estamos pretendiendo al montar, digamos, una empresa, ¿no? Yo creo que ese bagaje también es importante, digamos, a la hora de lanzarte, ¿sabes?, a la aventura de emprender. Y ahora que lleváis un recorrido en esta aventura, ¿qué os mantiene ilusionados? Bueno, muchísimas cosas. Porque hay gente que se quema con el tiempo, se desgasta, empieza a ver la rutina de No, la empresa. no. Nosotros es el caso. Yo creo que cada día nos surgen más ganas y sobre todo también cuando ves el equipo que tienes y la gente que tienes detrás, también te apetece seguir creciendo para dar a la gente nuevas oportunidades, nuevos retos y bueno, a ADF le queda muchísimo camino por recorrer. Somos unos recién llegados. 10 años, como ha dicho Miguel, son muchos, pero son pocos. Entonces, tenemos que seguir haciendo crecer ADF por la gente que hay en ADF, porque se lo merece
y porque nos lo merecemos. Y bueno, ahora mismo sobre todo queremos salir un poco fuera de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora, estos 10 años nos ha permitido crecer en la comunidad que nos ha dado la oportunidad de emprender y a la cual pues estamos siempre súper agradecidos, porque es una comunidad muy amable a nivel empresarial y de desarrollo burocrático, que parece que no, parece esto una tontería, pero en raíz a la pregunta que habías hecho antes, el hecho de que el Estado o el gobierno de la comunidad autonómica en la que estés te lo ponga fácil también a la hora de emprender y de seguir funcionando, Ayuda. es súper importante, porque conocemos otras comunidades donde es mucho más difícil. Y bueno, el reto ahora es buscar a dónde salimos, es decir, dónde vamos fuera de la Comunidad de Madrid, una vez que ya consideramos que estamos asentados, pero sí, nos queda muchísimo camino por recorrer y ojalá en los 20 siguientes años ya podamos estar en varias comunidades. Además, sabes, algo que yo muchas veces pienso, y es que la empresa ya tiene vida propia. Es decir, por un lado están las necesidades o los anhelos que podamos tener Miguel y Consoli a nivel, digamos, personal individual, pero por otro lado están los anhelos y las necesidades que tiene la empresa como un ente en sí mismo, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, estoy absolutamente convencido que en los próximos años muchas de las decisiones estratégicas que tomemos no son tanto a nivel personal, sino son tanto a nivel empresarial, porque son necesidades reales que tiene la empresa. Es decir, a lo mejor va a llegar un momento, seguro, en que vamos a tener que hacer determinadas cosas que a lo mejor desde el punto de vista personal puede que no nos lleguen a apetecer al 100%, pero que las tenemos que hacer sí o sí, porque es algo justo y necesario para la empresa. La empresa ya tiene vida propia, ¿vale? Es decir, nosotros la hemos creado, pero la empresa ya es un ser más que cohabita en nuestra vida. Tiene sus inercias, Tiene sus inercias, sus necesidades. Ujú. El mercado también te va Te va como un barco, te va arrastrando, te va llevando hacia un sitio, te va llevando, digamos, hacia otro, y tú a lo mejor no tenías el interés, pues, de descubrir qué hay más allá de esa isla, pero a lo mejor las circunstancias y el mercado te obligan a que lo descubras sí o sí. Entonces yo creo que ADF ya tiene su vida propia y tiene sus necesidades, y nosotros ahí en ese sentido trabajamos para ella y tendremos que tratar de dar respuesta a esas necesidades. Os lanzo una última antes de terminar, porque quizá se ha mencionado, pero podemos profundizar un poquito más en ello. Hemos hablado antes de ADF hacia adentro, hacia las personas, los alumnos y demás. Y Consoli mencionaba el compañerismo que hay entre entidades del sector. Me gustaría que comentaseis un poco más cómo interactúa ADF con no solo otras empresas del sector, sino entidades, digamos, que funcionen y que son el motor de este sector. Pues para nosotros ha sido muy importante integrarnos en el sector, porque bueno, a pesar de que hemos dicho que es un sector que el 80% de las entidades que lo conforman son entidades en las que al mando están segundas y terceras generaciones, nosotros hemos tenido la inmensa suerte de que siempre nos han acogido estupendísimamente. El sector, pese a que es un sector competitivo, porque bueno, la mayoría de las subvenciones que al final pedimos van en concurrencia competitiva y nos hace competir entre nosotros, es una competición muy sana y siempre hemos tenido ayuda por parte de los compañeros, pero bueno, yo creo que porque también nosotros siempre hemos estado dispuestos a ayudar. Entonces, al final, cuando ellos ven que tú estás dispuesto a ayudar, digamos que se rompen esos muros que pudiese haber y hay una colaboración siempre súper directa entre centros de formación. Nos ayudamos muchísimo, yo estoy muy orgullosa de eso y aparte yo creo que ADF hace 2 años hemos tenido la oportunidad de pertenecer a la junta directiva de AMACFOR, que es la Asociación de Centros de Formación de la Comunidad de Madrid, y eso nos ha hecho estar también más cerca de todos los centros de formación, conocer mucho más el mercado de otros compañeros y, por ejemplo, también estamos en CECAP a nivel nacional y en ANCIPEL,
Y bueno, el hecho de estar en estas 3 asociaciones que cubren, digamos que todo el espectro de centros a nivel autonómicos como a nivel nacional, a nivel de formación de presencia, como a nivel de teleformación o tema de aula virtual, nos ha permitido aprender muchísimo de los compañeros y luego establecer unas relaciones y sinergias que creo que para ambas partes han sido muy, muy beneficiosas. Entonces, para mí es un sector amable y que nos ha recibido con los brazos abiertos. Sí, esa es una línea estratégica que en su día decidimos el tratar de iniciar y la verdad que nos salió bien, es decir, tuvimos la posibilidad primero de ingresar en Amafor, luego posteriormente, sabes, en Alcipel y en CECAT, nos ha acercado, digamos, a todas las empresas del sector, muchas de ellas mucho más grandes, es decir, nosotros somos unos advenedizos, es decir, somos unos prácticamente recién llegados en comparación con empresas que tienen 40, 50, 65 años. En un congreso en Barcelona coincidimos, por ejemplo, con una empresa del sector que le dieron un premio que tiene 100 años de historia. ¿Vale? Imaginaros 10 años en comparación con 100 años, ¿no? Entonces, poder compartir mesa y mantel con gente que lleva con su empresa 40, 50, 60 años, pues yo creo que nos permite, digamos, aprender mucho de cómo hacer las cosas y cómo hacer las cosas bien, ¿vale? Y el hecho también de pertenecer, digamos, a este tipo de asociaciones nos ha permitido tener, digamos, un contacto más cercano con la administración, que al fin y al cabo son para quien trabajamos y quien deciden. Es decir, las políticas que marcan las políticas activas de empleo son pues las direcciones generales pertinentes de cada una de las comunidades autónomas, el SEPE, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de poder compartir charla, de poder compartir conversación, de intercambiar en algunos casos incluso conocimientos con esas personas que al fin y al cabo son los responsables de tomar esas decisiones, pues como os podéis imaginaros, es un elemento estratégico y un elemento fundamental. Nosotros en todos estos actos vamos para aprender, porque todo el mundo que está allí, sobre el papel, ahora mismo tiene una posición muy buena, que sería la posición que a nosotros nos encantaría tener dentro de 3, 4, 5 o 10 años. Justo lo que os iba a decir, y al final también la capacidad de ir con la mente abierta, con escucha activa y con ganas de aprender es una capacidad fundamental, necesaria. Nosotros, Dani, creo que desde el inicio, yo creo que siempre hemos sido muy humildes, es decir, somos muy conscientes de dónde empezamos. Yo creo que somos también plenamente conscientes de la situación que tenemos a día de hoy. Creo que somos también conscientes de hacia dónde tenemos que ir y siempre tratamos de hacer las cosas con la mayor amabilidad y humildad y, como dice Consoli, buen trato y predisposición, ¿vale? Tanto con nuestros agentes externos como con los internos. Yo creo que es la forma de trabajar. Sin duda, yo creo que eso marca la diferencia de este proyecto. Vamos a cerrar. Os voy a pedir que habléis a cámara en este caso y que habléis con vuestro yo de hace 10 años en este caso. Inicios de ADF, ¿qué le diríais? ¿Qué le dirías Consoli a la Consoli de hace 10 años con tu conocimiento actual? ¿Qué consejos le aportarías? Pues yo le diría que hizo bien. Yo le diría que hizo bien en apostar por sus sueños, por arriesgar un año de su vida con 2 niños pequeños y consumir el paro apostando por este proyecto. Yo le diría también que en su momento confié mucho en mí misma y creo que hay veces que ahora confío menos. No sé por qué, supongo que por el paso de los años también, porque uno se hace mayor. Le seguiría diciendo que sigas confiando en ti misma y sobre todo que sigas creyendo que al final, rodeándote de buena gente y de buenas personas y con trabajo, todo se consigue. Porque muchas veces también, pues con el paso del tiempo te vuelves más desconfiado, más arisco, pues por, bueno, decepciones. Y al final es una pena, porque yo creo que uno empieza puro y por el camino se va contaminando. Entonces, a mi yo del pasado le diría que gracias por haber emprendido, por haber sido en ese momento tan valiente y seguir teniendo coraje para mantenerlo hoy en día, que no es fácil. Siempre hay cicatrices que quedan por el camino, lo importante es sanarlas adecuadamente, ¿no? Que se conviertan en heridas de guerra, como digo yo, que te recuerden Sobre todo que te recuerden de lo que tienes que aprender y que darte el aprendizaje, pero tampoco desconfiar, porque al final
te vas haciendo como una coraza y esa coraza a veces es buena, pero a veces también es mala. Entonces yo le diría que no se encorace mucho, que siga siendo como es. Miguel, ¿qué le dirías tú? Yo, sabes, a mi yo del pasado, le diría que repetiría sin lugar a dudas la experiencia, ¿vale? Yo creo que estos 10 últimos años han sido 10 años formidables, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿vale? Le diría que no solamente repitiese, sino que repitiese en compañía, ¿vale? Y vuelvo, digamos, a insistir, le volvería, sabes, a decir que repitiese, digamos, en compañía de Consoli, ¿vale? Es decir, para mí es muy importante que esta unión que hemos tenido durante todo este tiempo, ¿vale? Tanto en el tiempo presente de ADF como en las colaboraciones que hemos tenido puntualmente, digamos, en otras empresas, que siga siendo así y ojalá que lo podamos repetir durante muchos años más, porque yo creo que es una fórmula que ha resultado ser exitosa, ¿vale? Y aquellas cosas que funcionan y que funcionan bien, no hay que tocarlas. Simplemente si se tocan, en todo caso, es para retocar o ajustar ahí al milímetro para que el tema funcione bien. Y como esto, evidentemente, yo creo que ha funcionado bien, pues nada más. Yo le diría que no hiciese ningún experimento ni ningún cambio y que repitiese, digamos, al 100% con la compañera y con el reto, digamos, empresarial. Fenomenal. Pues ojalá y podamos volver a tener esta entrevista dentro de otros 10 años y podamos seguir compartiendo éxitos, tanto personales como empresariales, con este proyecto maravilloso que es ADF. Ojalá, porque el porcentaje de empresas que superan los 20 años solamente es del 3%. Con lo cual ya sería un reto mayúsculo. Estar en ese 3%. Estamos para romper la estadística. Mayúsculo. Pues muchas gracias, Consol y Miguel, por este ratito y bueno, pues espero que a quienes nos escuchan y nos ven que hayan aprendido mucho. Y que les sirva. De fuente de inspiración, ¿vale? Porque yo creo que esto demuestra que poniendo interés, ganas, esfuerzo y dedicación, cualquier cosa que uno se plantee es alcanzable y es posible.